Vemos en esta segunda imagen de 2021 que nos manda este paciente. No se aprecia alopecia por ningún lado, vamos. Yo ni siquiera aprecio ninguna falta de densidad en la entrada, en la zona frontal, en la entrada izquierda. Aquí realmente yo creo que no se puede apreciar que tenga alopecia por ningún lado, vamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver dos casos de suscriptores y su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. Estos dos casos son muy interesantes, por tanto te pido que te quedes hasta el final del vídeo. Y sin más preámbulos, empecemos con el primer caso. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que ha utilizado minoxidil tópico al 5% 2 veces al día, finasteride 1 miligramo todos los días y la crema de ketoconazol al 2% una vez a la semana. Y antes de seguir, leamos el comentario que me dejó este paciente. Hola Vegan, un gusto saludarte y agradecerte por tus vídeos. Mi nombre es Rogelio, tengo 22 años y a la edad de 18 años empecé a perder pelo en la zona frontal y central de la cabeza. Utilicé muchos champús y cremas para evitar la caída y nunca funcionaron. Hace poco pasé por una racha de estrés, ya que el pelo se me estaba cayendo demasiado. De enero de 2021 a mayo de 2021 prácticamente perdí el 60% de mi pelo. Ya había visto tus vídeos, pero nunca me había animado a seguir tu tratamiento por miedo a los efectos secundarios. Hasta que el día 14 de julio me decidí a seguirlo y vaya que los resultados son impresionantes. Te comparto unas fotos con fechas de mis avances. Apenas voy por mi tercer mes y estoy súper contento, sin mencionar que no he presentado ningún efecto secundario con el tratamiento. Eso sí, creo que es importante ser constante con el tratamiento y no olvidar usarlo ni un solo día. En concreto utilicé 1 mililitro de minoxidil al 5% 2 veces al día, una pastilla de finasteride de 1 miligramo al día y la crema de ketoconazol al 2% una vez a la semana. Antes de comentar las fotos de la evolución de Rogelio, creo que es muy importante ir al párrafo donde Rogelio dice lo siguiente. De enero de 2021 a mayo de 2021 prácticamente perdí el 60% de mi pelo. Recordemos que al mismo tiempo Rogelio nos comentaba que desde los 18 años experimentó caída de pelo. Por tanto, lo más probable no es que de enero a mayo de 2021 hayas perdido el 60% de tu pelo, sino que de forma visible la pérdida ha sido mucho más drástica de lo que es la pérdida visual, pero lo más probable es que esto haya sido una pérdida progresiva, no que hayas perdido mucho más pelo de enero a mayo, que es posible que sí que hayas perdido más pelo de lo normal, porque como comentas, también el estrés ha podido causar más estragos en tu caso, pero aún así lo más probable no es que hayas perdido tanta cantidad de pelo de enero a mayo, sino que esta ha sido más aparente, puesto que más o menos sabemos que hasta que no perdemos el 50% de nuestro pelo, nuestra alopecia no aparece o no llega a ser visible. Puesto que sabemos que hasta que no hemos perdido prácticamente el 50% de nuestro pelo, no llegaremos a darnos cuenta de que realmente tenemos alopecia y de que estamos perdiendo pelo. Pero bueno, sigamos con las fotos de Rogelio. Aquí le tenemos el 7 de agosto de 2021. Como vemos, tiene una pérdida evidente en la zona frontal y media de la cabeza. Aquí vemos a este paciente en enero de 2021 con el pelo peinado hacia adelante. Y aquí le vemos en marzo de 2021 de nuevo peinado con el pelo hacia adelante. Sí que parece que ha perdido bastante pelo, pero la realidad es que este tipo de peinado no nos deja ver realmente cuál era el estado anterior y el estado posterior, puesto que con el pelo largo y peinado hacia adelante no podemos ver realmente cuál es el estado de este paciente y cuál es la pérdida real, ¿no? Pero aquí sí que vemos en mayo de 2021 con el pelo peinado hacia atrás, como realmente la zona frontal y media de la cabeza está prácticamente completamente despoblada, por lo que es un caso bastante significativo de alopecia. Y aquí vemos cómo el avance con el tratamiento es bastante positivo. Vemos cómo parece que empiezan a aparecer los primeros pelitos precisamente en esta zona, en la zona frontal y en las entradas, en la parte media de la cabeza, ¿no?
Y vemos cómo las últimas fotos en septiembre de 2021, claramente estos pelitos siguen apareciendo y el cambio que se ve con respecto a julio de 2021 es significativo. Vemos cómo claramente el tratamiento está siendo efectivo y además la respuesta de este paciente al tratamiento ha sido muy rápida, por lo que sencillamente lo único que tiene que hacer este paciente a partir de este momento es esperar hasta pasado el primer año, porque es muy posible que consiga, yo diría que cubrir esta zona, puesto que realmente en tan poco tiempo ha conseguido que empiecen a salir esos pelos miniaturizados, por lo que ahora mismo lo único que tiene que hacer, como digo, es esperar a que el tratamiento siga evolucionando y que se acabe cerrando seguramente las zonas donde está más afectado por la alopecia, la zona frontal, las entradas y la parte media de la cabeza. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, si la información de este vídeo te está resultando útil, me gustaría que le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente que empezó utilizando 1 miligramo al día de finasteride cada 2 días y que siguió utilizando finasteride todos los días. Además añadió el uso de minoxidil en espuma una vez al día y posteriormente añadió también el uso de 300 miligramos al día de Sopalmeto. Estimado vegan, soy un seguidor de tu canal y te felicito por la información que brindas en tus vídeos, la cual es muy útil. Te escribo desde Perú para mostrar mi caso y los avances que he tenido con el tratamiento que estoy llevando. Desde 2015, cuando tenía 20 años, se me ha estado cayendo el cabello como se ve en las fotos adjuntas. En 2019, con 23 años, en diciembre de 2019, empecé a tomar finasteride 1 miligramo primero interdiario, es decir, cada 2 días, una vez cada 2 días, durante 3 meses y posteriormente lo empecé a tomar diariamente. A la fecha de septiembre de 2020 adicioné minoxidil en espuma diariamente una vez al día. Recientemente, en septiembre de 2021, con 25 años, adicioné el Sopalmeto 300 miligramos una vez al día y estoy esperando mejores resultados. Me siento muy contento con los resultados que tengo hasta el momento, ya que siento mayor densidad en el cabello, aunque siento que no mejoro mucho en las entradas. Quisiera saber tu opinión, si debo cambiar a dutasteride o si debo mantener el tratamiento con finasteride, con el cual ya voy a cumplir 2 años. Aquí vemos el estado capilar de este paciente en 2016. Realmente en estas imágenes tampoco se puede apreciar demasiado la pérdida de pelo de este paciente, aunque quizás en esta primera imagen sí que se pueda intuir, ¿no?, que tenga una falta de densidad, una ligera falta de densidad quizás en la zona frontal. En esta siguiente imagen podemos ver el estado capilar de este paciente en 2017. Y quizás aquí sí que se pueda apreciar mejor cómo la zona frontal ha ido retrocediendo, ¿no?, cómo ha perdido densidad en esta zona. Aunque de nuevo las fotos no son demasiado buenas, por lo que tampoco podemos estar muy seguros con estas fotos. Pero bueno, sigamos con las imágenes de este paciente tomadas en 2018, un momento en el que, como vemos, se rapó la cabeza. En estas imágenes ya sí que se puede apreciar perfectamente cuál es el estado capilar de esta persona, ¿no? Y sí que se puede apreciar cómo tiene una falta de densidad evidente, en este caso en su entrada derecha. No podemos apreciar la entrada izquierda, pero podemos intuir que debe ser bastante similar, ¿no?, aunque no se ve en esta fotografía, ¿no? Y en esta siguiente fotografía sí que podemos apreciar mejor la otra entrada y vemos cómo quizás sí que tenga mejor densidad en esta entrada que en la entrada derecha, ¿no? En la entrada izquierda parece que tiene bastante más pelo. Aunque también es cierto que en esta imagen que está tomada creo que en otro día, porque básicamente esta persona tiene una camiseta diferente y quizás el pelo parece más largo, pero como digo, sí que parece que su entrada izquierda tiene una ligera mayor densidad que la entrada derecha. Y aquí vemos el estado capilar de este paciente en 2019. Como vemos, esta es otra foto tirada de frente. Y de nuevo se hace difícil apreciar con el pelo más largo quizás cuál es el estado capilar real de esta persona, ¿no? Puesto que para saberlo quizás se tendría que
tirar el pelo hacia atrás para poder ver de nuevo cuál es el estado capilar y cuál es realmente la forma que tienen las entradas, ¿no? Pero bueno, recordemos que en 2019 es cuando empezó el tratamiento con finasteride. Y aquí tenemos las imágenes de este paciente de 2020, de nuevo un momento en el que se rapó el pelo. Y recordemos que en este momento el paciente empezó el tratamiento con minoxidil. Y en estas imágenes vemos cómo la evolución de este paciente parece ser bastante favorable, aunque realmente es difícil quizás apreciarlo en estas fotos, puesto que el peinado de este paciente suele ser con el pelo echado hacia adelante, un peinado que puede cubrir bastante cualquier tipo de carencia de cara a la zona de las entradas y la zona frontal, ¿no? Si yo me peino el pelo hacia adelante de forma, digamos, estratégica, ¿no? Podemos cubrir prácticamente cualquier tipo de alopecia que nos afecte en la zona frontal y en las entradas si tenemos el pelo lo suficientemente largo y si no nos llega, digamos, que la pérdida de pelo más allá de la parte media de la cabeza, ¿no? Pero vamos, en estas imágenes se le ve al paciente bastante bien, sobre todo en esta imagen de frente uno prácticamente podría pensar que este paciente no tiene alopecia, ¿no? Y en estas imágenes podemos ver el estado capilar de este paciente en 2021. Y de nuevo podemos decir más de lo mismo, aunque realmente sí que se nota en este momento que el paciente está mucho mejor. Yo le noto por lo menos que tiene una densidad capilar mucho más grande en estas imágenes. Vemos en esta segunda imagen de 2021 que nos manda este paciente. No se aprecia alopecia por ningún lado, vamos, yo ni siquiera aprecio ninguna falta de densidad en la entrada, en la zona frontal, en la entrada izquierda. Aquí realmente yo creo que no se puede apreciar que tenga alopecia por ningún lado, vamos. Aquí de nuevo una foto con el pelo peinado hacia adelante, por lo cual esta foto no nos dice prácticamente nada, ¿no? Y aquí vemos el estado capilar de este paciente a septiembre de 2021. Y sinceramente, no sé, yo no aprecio nada. En esta entrada izquierda, de nuevo, ahora sí con el pelo echado hacia atrás, quizás sí se pueda apreciar una ligerísima falta de densidad en esta entrada izquierda, una zona quizás que pueda llegar a cubrir con el Dermaroller o con cafeína líquida o quizás con la crema de tretinoína, ¿no? Para mejorar la eficacia y la absorción de minoxidil, aunque realmente quizás no le haga falta porque puede que sea solamente esta imagen, ¿no? Donde se aprecia esa falta de densidad, porque como vemos, por ejemplo, en esta otra imagen, yo aquí no aprecio ninguna falta de densidad por ningún lado. Y algo muy importante a destacar es que este paciente me pregunta si debería cambiar finasteride por dutasteride, puesto que ya lleva 2 años utilizando finasteride. Y aquí siguiendo las imágenes que nos ha enviado este paciente, de nuevo, quizás sí que sea cierto que su entrada derecha, en este caso, presente una falta de densidad mayor que la entrada izquierda, de nuevo, como vimos anteriormente, ¿no? Aunque lo más importante que tienes que tener en cuenta en tu caso, si tienes un caso parecido al de este paciente, es si tienes una gran cantidad de pelos miniaturizados en las zonas donde te gustaría que te crezca pelo, en las zonas afectadas por tu alopecia. Porque en el caso de este paciente no se aprecian demasiados pelos miniaturizados en estas zonas, no como en el caso anterior que hemos visto. Por lo que esto lo que quiere decir es que ningún tratamiento, sea el que sea, podrá llegar a regenerar pelo en estas zonas, puesto que si no hay pelos miniaturizados no hay nada que hacer. Por tanto, yo creo que el cambio de finasteride a dutasteride en tu caso no tendría ningún tipo de sentido, puesto que además vemos que el tratamiento sí que ha sido efectivo en tu caso. Y aunque las fotos no sean las mejores, sí que se aprecia una mejora en cuanto a la densidad capilar y seguramente también en cuanto a la mejora de la zona de las entradas y la zona frontal con el tratamiento estos 2 años, ¿no? Y yo en tu caso, sinceramente, no cambiaría finasteride por dutasteride, sobre todo teniendo en cuenta que en las imágenes que nos has pasado no se aprecia que tengas pelos miniaturizados en la zona frontal y en las entradas. Realmente, de hecho, es que se aprecia una línea bastante saludable, ¿no? Quizás, como digo, la entrada derecha sí que se aprecia una
mayor falta de densidad, pero en la entrada izquierda, por ejemplo, yo aquí veo una línea recta, prácticamente una ligera inclinación normal con la edad, pero no aprecio una falta de densidad realmente importante. Y lo que sí que aprecio es que tu pelo ha ganado grosor. Si te das cuenta en las fotos iniciales que nos enviaste, a tu pelo le faltaba grosor. Tu pelo ha cogido grosor, ha cogido fuerza, brillo y el color además. Yo lo noto bastante más oscuro, por lo menos quizás sea un tema de las imágenes y de la luz porque no son perfectas estas imágenes. Pero bueno, como digo, en tu caso yo no cambiaría finasteride por dutasteride. Yo me mantendría con el tratamiento que estás siguiendo, puesto que se te ve un pelo sano, un pelo saludable. Y quizás si quieres cerrar estas zonas, en tu caso, como digo, primero probaría sobre todo a utilizar el Derma Roller, la cafeína líquida y la crema de tretinoína. Elige una de estas tres, no todas, una de las tres, para tratar de mejorar la eficacia y la absorción de minoxidil. Y si nada de esto funciona, nada mejora tu resultado, pues entonces quizás la única alternativa real para cerrar mejor la zona de las entradas sería un injerto de pelo. Además, este paciente lleva desde septiembre de 2021 utilizando 300 miligramos al día de Sopalmeto, por lo que también sería interesante ver cómo evoluciona su caso con la adición de Sopalmeto, si realmente este compuesto mejora de alguna forma su estado capilar, ¿no? Y quizás la adición de la cafeína líquida, del Derma Roller o de la tretinoína debería de ser por lo menos pasados 8 o 12 meses de empezar a utilizar Sopalmeto. Por tanto, como digo, yo me esperaría quizás esos 8 o 12 meses para ver cómo evoluciona su caso con la adición de Sopalmeto y después plantearnos el uso de la tretinoína, el Derma Roller o la cafeína líquida. Y como digo, si nada de esto mejora tu caso, el injerto será la única alternativa que realmente pueda acabar por finiquitar tu caso y dejarte contento plenamente. Si te gustaría que analizara tu caso en el canal, simplemente envíame tus fotos a la dirección que aparece en pantalla y explícame qué tratamiento has seguido. Si quieres saber cómo aplicar la crema de ketoconazol para tratar la alopecia androgenética, haz clic aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.